Tanto la diseminación como el compromiso del huésped que habíamos hablado van a buscar predecir la evolución clínica e instaurar terapéuticas específicas sustentadas en diferentes criterios que están comprobados o no. Entonces, esto me va a ayudar mucho a tratar al paciente. Por eso es que acá puse un apartado que el estadio de una neoplasia siempre es el parámetro con mayor impacto en el pronóstico. Porque según esto es cómo va a evolucionar esa enfermedad en el paciente y también cómo va a responder hacia el tratamiento que le vamos a dar. Bueno, acá tenemos un ejemplo de carcinoma epidermoide que se da en la cavidad oral y su estadificación, que va a evaluar la extensión y la diseminación. Tenemos la T, tumor primario, tenemos T0, no existe evidencia de tumor primario, directamente no hay cáncer. TIS, que es un carcinoma in situ. T1, tamaño del tumor menor o igual a 2 centímetros. T2, tamaño del tumor 2 y 4 centímetros. T3, mayor a 4. Y un T4, esto lo vas a escuchar mucho, las T. Un T4 es ya un tumor que va a invadir las estructuras que le rodean. La N, la estadificación es TNM. La T, la N se refiere a los ganglios linfáticos, a la diseminación en los ganglios. N0 o N nulo, no existe ganglios palpables o sospechosos. N1, ganglio sospechoso palpable ipsilateral, es decir, del mismo lado del tumor. N2 es un ganglio sospechoso palpable contralateral o puede ser de ambos lados bilateral. Y N3 es un ganglio palpable, grande y fijo, adherido a las estructuras vecinas y con consistencia pétrea, que es la que le caracteriza de que sea tumoral. Y la M se refiere a metástasis a distancia. M0 no hay metástasis y M1 hay evidencia de metástasis, tanto radiológicas como también por tomografía se puede evidenciar. Y bueno, después tenemos más exquisitos, se puede decir, los estadios 1, 2, 3, 4, que van a involucrar también esta estadificación. En un estadio 1 vamos a tener un tumor que está en T1, el tamaño es menor o igual a 2 centímetros, va a tener un N0, no va a tener invasión a ganglios y tampoco va a tener metástasis. Y así con los diferentes estadios. El estadio 4 es el peor de todo, por supuesto. Y otra forma, también esto es más patológico propiamente dicho, esto lo puede hacer un clínico o se puede hacer en la guardia, porque esto es una regla ya universal. Entonces, de acuerdo a lo que vos veas en los métodos complementarios que le hiciste al paciente con sospecha de tumor, vas a usar esto. Y esto lo ve más el patólogo, no es tanto en la guardia o en la clínica general, no se va a ver tanto, que es la graduación según la diferenciación. Se va a ver el grado de diferenciación microscópica que tenga el tejido. Bueno, acá tenemos también un TNM y los estadios de un carcinoma de pulmón, que también puede ser que esté en algún caso clínico que te dé. Y bueno, y después la graduación, que tiene que ver con la diferenciación, que es lo que vemos microscópicamente acá, es lo que más o menos lo que estábamos hablando. Grado 1 bien diferenciado, 2 moderado, 3 casi nada diferenciado y 4 totalmente indiferenciado. Esto es totalmente maligno o con un pronóstico muy malo. Bueno, en cuanto a la epidemiología del cáncer, tenemos tanto la incidencia en hombres como en mujeres, perdón, de los tipos de cáncer que se pueden generar según el sexo y la mortalidad también según el sexo. No se incluyen los carcinomas vasocelulares y espinocelulares de la piel y los carcinomas in situ, salvo en el caso de la vejiga, porque carcinoma in situ puede ser, por ejemplo, el de cervix. Y estos son generados por exposición, por factores externos, exógenos. Un ejemplo es la exposición crónica y abundante a los rayos UV del sol. Bueno, esto es más que nada a modo de información de cómo está, digamos, la incidencia del cáncer en los hombres a lo largo del mundo, cuáles son los que más predominan. Igual esto varía con los años, con el tiempo.
Esto es un gráfico universal que se va a encontrar en todos los apartados y los papers y los libros que hablan acerca de las características del cáncer. Son los diferentes puntos, por ejemplo, evadir los supresores de tumores, la respuesta inmunitaria, diferentes desregulaciones celulares, resistencia a la muerte celular, inducir la angiogenia, inestabilidad genómica, mutaciones, eh, metástasis, inflamación y diferentes puntos que esto es universal para todos los tipos, todos los cánceres van a generar esto. Bueno, acá es lo que sería las bases del cáncer, las bases moleculares del cáncer, o también llamado carcinogenia u oncogenia. Como ya sabemos, el cáncer es la suma de mutaciones en el ADN con diferentes impactos que promueven la progresión tumoral. Y se dan eventos genéticos, como las mutaciones propiamente dichas, eventos epigenéticos, como metilaciones del ADN, acetilaciones de histonas, que luego van a quedar, digamos, en la memoria celular y a medida que se dividen, se van a ir generando estos errores. Conceptos a tener en claro. Bueno, ¿qué es un oncogen? Un oncogen, los oncogenes son genes que tienen la capacidad de producir cáncer. Pueden ser de origen viral o la más común por transformación de un protooncogen. Y los protooncogenes son genes normales que aumentan el crecimiento y la división celular y si mutan generan abundancia por ganancia de función, es decir, aumentan la función acelerada. Un antioncogen son genes normales cuya función es inhibir el crecimiento y división celular y si se mutan o se pierden, disminuyen su función y esto podría generar neoplasias malignas o cáncer. Tenemos distintos ejemplos, por ejemplo, de antioncogenes, los genes supresores que van a inhibir el crecimiento o proliferación recesivos, como por ejemplo el gen de retinoblastoma. El gen del retinoblastoma es un regulador negativo que es esencial de la transición del ciclo celular entre la fase G y S y sufre una inactivación directa en la mayoría de los cánceres humanos. El gen de retinoblastoma controla la diferenciación celular y se encuentra en un estado hiperfosforilado inactivo en las que atraviesan la transición del ciclo celular de G1 a S y cuando se encuentra hipofosforilada sin esa fosforilación va a ejercer efectos antiproliferativos ya que se une, al unirse e inhibir a factores de transcripción E2F, esto es muy bioquímica, pero se une y los inactiva y tiene factores antiproliferativos que van a regular los genes necesarios para que la célula pase a través del punto de regulación del ciclo celular GS. La señalización normal de los factores de crecimiento va a determinar una hiperfosforilación e inactivación de RB, del gen de retinoblastoma, fomentando la progresión del ciclo celular. El efecto antiproliferativo de RB se anula en los cánceres a través de los mecanismos como por ejemplo mutaciones con pérdida de la función que van a afectar a RB, también amplificaciones de genes de CDK4 y ciclina D que regulan el ciclo celular, pérdida de los inhibidores de CDK, oncoproteínas víricas que se unen e inhiben a este gen RB, este antioncogen RB, el retinoblastoma, como la proteína E7 del virus de papiloma humano. Después tenemos los genes de la apoptosis, que pueden ser estimulantes como P53, que funcionan como supresores, ya que su mutación lleva a la disminución de su función, o inhibidores como BCL2. Los inhibidores mutados funcionan como protooncogenes mutados, es decir, con ganancia de función. Y es muy importante P53 porque es un gen supresor de tumores que va a regular la progresión del ciclo celular, la reparación del ADN, la senescencia celular, también la apoptosis. Y ante un daño en el ADN, las concentraciones de P53 aumentan e impiden a la célula que pase de la fase G1 a S. Entonces inhiben el ciclo celular por medio de
P21, que es otro factor que se encuentra interviniendo, e intentando reparar los daños en el ADN por otras enzimas. Y en caso de que no se repare, va a estimular la apoptosis por medio de VAX y VAC, que lo vimos en el video de unidad 1 de apoptosis, que son proapoptóticas. Son enzimas proapoptóticas. Y también pueden llevar, por mecanismos no conocidos, a la senescencia celular. Si P53 se encuentra mutado, no se generaría la apoptosis. Entonces el ADN se duplicaría con el daño, porque si la célula tiene un daño en el ADN, tiene que sí o sí derivar a apoptosis. Y si eso se puede generar gracias a el gen, el anti-oncogen P53. Y si P53 está mutado, no se produce la apoptosis. Entonces el ADN con la falla se empieza a duplicar, con esa falla, con daños, comenzando a generar mutaciones que podrían generar neoplasias malignas. En cuanto a los genes reparadores del ADN, van a funcionar como supresores y al mutar hay una disminución de su función. Por ejemplo, BRCA1 y BRCA2, la mutación de estos mismos va a predisponer al cáncer de mama hereditario y ovario. Esto es muy importante porque lo suelen preguntar cuál es el gen involucrado en el cáncer de mama hereditario y de ovario, porque justamente cuando existe una predisposición genética y un historial familiar de estos dos cánceres, lo que se busca es esta mutación en BCR-A1 y BCR-A2. Son característicos de estos dos tipos de cáncer. Bueno, esto es la bioquímica de todo lo que sería cómo se ponen en marcha en el núcleo los diferentes puntos de control y reguladores del daño de ADN. Bueno, acá está lo que se conoce como efecto Warburg, que seguramente has visto en bioquímica, que determina que incluso en presencia de oxígeno suficiente, las células cancerosas demuestran una forma distinta del metabolismo celular a las células normales del organismo. Esto está caracterizado por los altos niveles de captación de glucosa. Las células tumorales utilizan mucho más glucosa que las células normales y el aumento de conversión de glucosa a lactato, o sea, la fermentación a través de la vía glucolítica, determina la glucólisis aeróbica, que es muy característica de estas células, y la biosíntesis anabólica. Esto es lo que yo había dicho al principio, este hambre de glucosa que tienen las células cancerosas. Esto se llama efecto Warburg. Bueno, acá es a modo de comparación y repaso cómo una célula normal tiene su proceso normal de glucólisis y ciclo de Krebs y cómo la célula tumoral deriva todo a la parte anaerobia con la producción de lactato, por lo que disminuye el pH, las enzimas dejan de funcionar porque no tienen su pH óptimo y se produce toda una alteración celular. Bueno, como había comentado, la predisposición heredada al cáncer, hay distintos tipos de predisponentes genéticos. Los más conocidos son los que están marcados. Esos son los que nombré, BCR-A1 y BCR-A2, que son anti-oncogenes que cuando se encuentran mutados generan estos dos tipos de cáncer. Entonces lo que se va a buscar es mutación en ellos en un paciente que tenga predisposición a estos tipos de cáncer o historial familiar. Esto también, el cáncer de colon hereditario sin poliposis, también se buscan estos genes, sobre todo que estén mutados. Y bueno, habla de la inestabilidad genómica que se tiene al adquirir esa mutación en el ADN, que facilita la progresión de células malignas que generen algún tipo de cáncer, facilitador de la malignidad, también de efectos hereditarios de las proteínas reparadoras del ADN. Ya sabemos que sus anomalías van a permitir la generación de mutaciones en los genes involucrados en la carcinogénesis, como vimos
P53, retinoblastoma. Retinoblastoma se denomina así a este gen por lo que genera, o sea, se le puso el nombre de la enfermedad que genera porque la mutación de ese gen genera retinoblastoma, la enfermedad. Bueno, después tenemos diferentes síndromes humanos con alteraciones en la reparación y control del ADN y la predisposición al cáncer. Los distintos síndromes, las características clínicas, los cánceres, características celulares y los genes involucrados.